En los espacios reducidos que rodeaban el núcleo, se desplegaron rovers controlados a distancia. Eran pequeños, diseñados para realizar tareas de limpieza y remoción de escombros. Pero pronto se enfrentaron a un obstáculo insalvable: el techo del reactor número 4. Los robots, aunque útiles en otras áreas, eran demasiado lentos y vulnerables. La radiación extrema no solo interrumpía sus sistemas, sino que literalmente fundía sus circuitos en cuestión de minutos. En pocos intentos, las máquinas quedaron inservibles, pero aquel techo debía despejarse. Estaba cubierto de bloques de grafito del núcleo, cada uno irradiando una cantidad letal de energía. Si no se retiraban, el plan de contención sería imposible. La conclusión fue terrible, pero inevitable. Había que enviar personas. Así, lo que ya era un infierno en la Tierra, se convirtió en el lugar más mortal del planeta. Miles de hombres fueron reclutados: soldados, mineros, bomberos, ingenieros y voluntarios. La mayoría no tenía preparación, pero recibieron órdenes claras: limpiar el techo, aunque eso significara sacrificar su vida. Ellos serían conocidos como los liquidadores. Mientras estos hombres trabajaban en condiciones inhumanas, otro grupo de obreros levantaba una base de hormigón alrededor del reactor 4 para sellar el suelo contaminado. Paralelamente, para aislar el reactor 3 del dañado, se construyó un enorme muro de hormigón. Miles de tuberías debían cortarse y reconectarse bajo una lluvia constante de radiación invisible. En torno a la planta, se levantó un muro perimetral de jaulas de acero rellenas de hormigón, una primera capa de protección que permitía acercar la maquinaria pesada. Los ingenieros improvisaron una estructura escalonada, vertiendo capas de concreto que creaban una especie de escalera hacia el reactor. Permanecer en los niveles más bajos ofrecía cierto resguardo, pues la masa de hormigón servía de blindaje. Allí, el aire era espeso, cargado de polvo radiactivo, y cada movimiento debía hacerse con precisión. El más mínimo error podía significar la muerte. Los paneles metálicos prefabricados eran levantados por grúas DeMag, las más poderosas del mundo en aquella época, importadas de Alemania. Pero trasladarlas a Chernóbil fue una odisea. Las carreteras soviéticas no soportaban su peso, y varios puentes debieron reforzarse o reconstruirse. Para reducir la exposición de los conductores, los camiones Kras fueron equipados con cápsulas de plomo, auténticas armaduras móviles que apenas mitigaban los efectos de la radiación. Se emplearon más de 400.000 metros cúbicos de hormigón. Para garantizar el suministro, se construyeron 3 fábricas dedicadas día y noche a producir el material. Cada mezcla, cada vertido, se hacía con una precisión militar. Era una carrera contra el tiempo, contra la muerte invisible que flotaba sobre la obra. Y aún así, los hombres bromeaban entre ellos, fumaban, cantaban canciones populares. Era su forma de no pensar en lo inevitable. Con los muros levantados, llegaba la fase más crítica: cerrar el reactor con un techo. Los ingenieros decidieron ensamblar la estructura lejos del núcleo y luego colocarla de una sola vez. Aquella mole de acero recibió un nombre simbólico: el avión. El reto era monumental. Había que apoyarla sobre un edificio destrozado por la explosión, con muros agrietados y vigas torcidas. Si colapsaba, se liberaría más radiación y podría haber una nueva reacción nuclear. El fracaso no era una opción. Para inspeccionar los restos, se usó un dispositivo único: el batiscafo, una cápsula de plomo de 25 toneladas con apenas una ventana. Los voluntarios que descendían en ella fueron llamados los cosmonautas, porque exploraban lo desconocido, pero sin regreso seguro. Su valentía fue silenciosa, anónima, pero esencial para que el proyecto continuara. Dentro de aquella cápsula, el silencio era total. Solo el sonido de la respiración recordaba que aún quedaba vida entre tanta muerte. Las inspecciones revelaron un problema grave. Los conductos de ventilación eran demasiado débiles para soportar el peso de las vigas.
Se intentó reforzarlos con hormigón, sin éxito. En el lado occidental, las vigas se apoyaron en muros dañados, un equilibrio precario. Para colocar el avión se usó una grúa de MAG, guiada por una cámara borrosa. Cuando levantó la estructura, las ruedas traseras se alzaron más de 1 metro. Estaba a punto de volcarse sobre el reactor. En un acto desesperado, colocaron un contenedor de plomo de 40 toneladas como contrapeso. El monstruo recuperó el equilibrio. Por unos segundos, el destino de Europa entera dependió del pulso de un solo operador. Finalmente, el techo fue instalado. Se añadieron tubos huecos, cerchas de acero, placas blindadas y la gigantesca viga mamut de 50 toneladas. En noviembre de 1986, apenas 7 meses después de la explosión, el sarcófago quedó terminado. Fue una proeza técnica construida con maquinaria contaminada y miles de hombres expuestos a dosis extremas. Muchos nunca recibieron reconocimiento oficial, pero su trabajo salvó millones de vidas futuras. Cuando la última pieza fue colocada, los trabajadores firmaron la estructura, dejando sus nombres grabados en el metal y el concreto. No fue solo un acto de cierre, sino una declaración de sacrificio. El viento soplaba sobre el complejo, levantando el polvo radiactivo, mientras el silencio reemplazaba al ruido de las grúas. Por fin, el monstruo estaba dormido. El sarcófago, sin embargo, era temporal. Con los años se agrietó y comenzó a filtrar polvo radiactivo. Décadas después, llegó la respuesta, el nuevo confinamiento seguro, NSC. Una estructura de acero de 36.000 toneladas diseñada para cubrir y desmantelar el antiguo sarcófago. Fue una nueva hazaña, un símbolo de que incluso los errores más terribles pueden enfrentarse con ciencia, voluntad y memoria. Chernóbil. El primero fue construido con sangre y plomo. El segundo, con tecnología y acero. Juntos forman el símbolo más claro de cómo la humanidad enfrenta sus errores a cualquier precio. Bajo toneladas de metal, el corazón del reactor sigue ardiendo lentamente, recordándonos lo frágil que puede ser el equilibrio entre el poder y la destrucción. Chernóbil no desapareció. Sigue vivo en cada historia contada, en cada vida salvada y en cada lección que el mundo no debe olvidar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.